Bienvenidos a Tutores en Línea. En este video vamos a hacer algunos ejercicios de suma de vectores mediante el método gráfico y el método analítico. Espero que les guste. Comencemos. Me piden hacer la suma de los vectores A2, 3. Esta es su componente en X y esta es su componente en Y. Y el vector B menos 1, menos 5. Bien, comencemos con el trazado de un plano cartesiano y la ubicación gráfica del vector A. Para graficar un vector voy a hacer algo muy parecido a ubicar un punto en el plano cartesiano. Es muy sencillo. A partir del origen me muevo, en este caso, 2 unidades en X positivo y después 3 unidades en Y. Ubico este punto. Lo voy a marcar y trazo una línea recta, un segmento de recta desde el origen hasta el punto 2,3. Este será el vector que represente al vector A, la línea o el segmento de recta que representa al vector A con componente en X2 y componente en Y3. Ahora vamos a hacer el trazado del vector B. Es algo muy sencillo. Me ubico otra vez en el punto 0,0 del plano cartesiano y me voy a mover primero en X. Me dice que me mueva 1 a la izquierda. Esta es su componente en X y la componente en Y menos 5. Nos movemos 1 a la izquierda y después 5 hacia abajo en y trazamos al vector. A partir del origen hasta el punto menos 1, menos 5, lanzamos un segmento de recta dirigido y tenemos trazados al vector A y al vector B. Bueno, pero lo que acabamos de hacer es solamente el trazado de los vectores. Ahora voy a volver a escribirles los vectores en otro plano. Voy a dejar a estos, los originales, aquí, y voy a volver a trazar aquí al vector A para hacer la suma por el método gráfico. Lo que les recomiendo es trazar a uno de los vectores. Vamos a trazar al vector A, que tiene componentes 2, 3. Enseguida, a partir del punto final en donde termina el vector A, en este punto, van a dibujar un plano cartesiano auxiliar. Lo voy a trazar en este momento con las líneas negras punteadas. Ahora, este nuevo sistema de referencia nos va a servir para trazar a partir de este origen al vector B, que tiene componentes menos 1, menos 5. Entonces a partir de aquí me voy a mover una unidad a la izquierda, aquí donde estoy marcando, y 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedaría aquí el punto final del vector B y lo trazaríamos a partir de este nuevo pseudo origen. Desde aquí 1 a la izquierda y 5 hacia abajo. Repitamos 2, 3, 4 y 5. Quedaría en esta coordenada. El trazo sería desde aquí hasta acá. En este momento lo que voy a hacer es trazar al vector B, pero al original, el que tenemos aquí, lo voy a volver a poner aquí, para que observen que el trazo del vector a partir de aquí, como un nuevo origen, moviéndome menos 1 y 5 hacia abajo, 2, 3, 4 y 5 hasta acá, equivaldría a mover al vector B en esa dirección. Veamos cómo se va a mover. Y tiene que terminar en este punto. Ahí está el trazo. Es equivalente trazarlo a partir de aquí al desplazamiento que realizamos. Voy a repetirlo, voy a regresarlo a su lugar para que lo observen de nuevo. Entonces, a partir de aquí lo trazaríamos acá. Ustedes en su libreta así lo harían, pero yo lo estoy haciendo aquí en la animación para que lo puedan observar y vean cómo sería el desplazamiento. Esto equivale a sumar el vector A, el que está de amarillo, con el vector B, que es el segmento blanco. Ahora, la suma
la suma verdadera, el vector que resulta, va a surgir a partir de unir el punto inicial que estoy marcando aquí con el punto final. Veamos, lo voy a marcar con rojo. Este sería el vector resultante de la suma del vector A con el vector B. Pero quiero que entiendan que es equivalente sumar A más B o B más A. Entonces vamos a colocar ahora a entender como si primero hubiésemos colocado el vector B. Voy a regresar al vector B a su posición original. Y a partir de donde termina el vector B, ahora voy a hacer la suma B más A. Entonces, a partir de donde termina o donde finaliza el vector B, que es este punto menos 1, menos 5, vamos a trazar al vector A. Para eso me voy a auxiliar de dos líneas como si estuviera trazando un nuevo sistema de referencias. Las voy a mostrar enseguida. Las puse de negro punteado. Esto sería como un nuevo origen y a partir de aquí me movería 2 unidades que me indica el vector A en X y 3 en Y. Bien, pasemos de aquí 2, 1, 2 en X y 3 en Y. 1, 2 y 3. Y llegaría exactamente al mismo punto que teníamos como referencia de la suma anterior. Ahora lo que voy a hacer es demostrarles que este vector que saldría aquí es equivalente a desplazar al vector A original. El vector en blanco sería B sumado con A y resulta exactamente en el mismo punto final. Recuerden que los vectores pueden ser desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza y muchas unidades vectoriales. Si lo consideran un desplazamiento es muy fácil de comprender. Me muevo primero en esta dirección, segundo me muevo en esta dirección y este es el punto final de mi desplazamiento. Si mi punto original es el origen, entonces mi desplazamiento real fue este, a pesar de que mi trayectoria haya sido primero en el blanco y luego en el amarillo. Recuerden que el desplazamiento es un vector. Entonces el vector que une el punto inicial con el punto final será el verdadero desplazamiento, mientras que la distancia sería la distancia que recorre por esta trayectoria, la longitud de esta más la longitud de la trayectoria amarilla. Ahora veamos el mismo ejemplo, el vector 2,3 con el vector menos 1,5. Repasemos lo que hicimos. Colocamos al vector A y al vector B. Después, este vector B es desplazado a esta zona, que equivale, recuerden, a trazarlo a partir de este punto como si fuera un nuevo origen. Menos 1, me dice el vector B, menos 1 a la izquierda y 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Quedaría aquí el punto final. Ahí está. Y ahora trazamos desde el inicio hasta el fin una línea que sería equivalente a la suma de estos dos vectores. Bien, este es el método gráfico, nada más recordándolo. Ahora vamos a hacerlo en la otra forma. Primero el vector B y luego el A y comprobamos que da lo mismo. Bien, ahora vamos a hacerlo por el método analítico. Les recomiendo hacer una tabla como la que les muestro aquí. En una columna colocan el nombre del vector, en otra columna las componentes X y en otra vamos a colocar las componentes en Y. Para el vector A tenemos la componente X2 y la componente en Y3, las anotamos en la columna correspondiente y anotamos en la columna X del vector B el menos 1 y el menos 5 en la columna de las componentes Y. Y es tan simple como una suma algebraica, solamente que hay que tener cuidado que sumemos las componentes en X con las en X. 2 sumado con menos 1 me entrega un 1 positivo. Recuerden que se restan las cantidades. Dejo el signo del más grande en valor absoluto, que es el 2. 3 menos 5, dejo el signo del mayor en valor absoluto, que es negativo.
Hago una resta de sus valores, 5 y 3 se restan y me da un 2 negativo. Estos serían las componentes en X y Y de la suma de los vectores A y B. Lo único que me restaría sería escribir las componentes en su forma cartesiana y escribirle el símbolo de que esto es la suma de A y B vector. El vector A más B es igual a la componente en X1 y con una componente en Y menos 2. Veamos si esto cuadra con el método gráfico. Este vector rojo tiene componente 1 en X y menos 2 en Y. Si yo simplemente viera este vector, tengo exactamente estas componentes. Entonces, el método gráfico debe de funcionar exactamente igual que la suma analítica. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio con la suma de estos vectores, 4,0 el vector A y menos 3, menos 6 el vector B. A partir del origen vamos a trazar el vector A moviéndonos 4 unidades en X, 1, 2, 3, 4, me quedo en este punto, y 0 en Y, entonces trazo a partir del origen hasta este punto final, 4,0, una flecha o un segmento de recta dirigido, y tenemos al vector A listo. Es tan simple como eso. Ahora volvemos aquí al origen y trazaremos al vector B. Me muevo 3 a la izquierda y luego 6 hacia abajo, llego al punto menos 3, menos 6, y a partir del origen trazo un segmento de recta dirigido y tenemos al vector B en blanco. Esto sería nada más el trazado de los vectores A y B. Listo, ya sabemos trazar vectores, pero ahora queremos sumarlos por el método gráfico. Vamos a hacerlo aquí del lado derecho. Colocamos primero al vector A, lo dibujamos del punto 0,0 hasta el punto 4,0, que es la coordenada del punto final del vector A, que me indica la componente en X 4 y la componente en Y 0. Ahora a partir de aquí trazaríamos al vector B. Para eso voy a trazar aquí un sistema de referencias auxiliar con líneas punteadas y a partir de este nuevo origen me moveré 1, 2, 3 unidades en X a la izquierda, que es lo que me marca el vector B. Entonces voy a volver a hacerlo, 1, 2, 3 y 6 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir del nuevo origen trazaría hacia acá al vector B en blanco, pero voy a trazarlo primero en su forma original para que lo observen y que vean que el movimiento de ese vector es equivalente al trazado a partir del nuevo origen. Aquí tenemos al vector. Es equivalente a trazarlo a partir de este nuevo origen, que es el fin del vector A, hacia acá. Veamos cómo coincide. 1, 2, 3 unidades a la izquierda y 6 hacia abajo. Como paso final, para hacer la suma por el método gráfico a partir del origen, donde empecé a trazar al vector A, hasta donde termino el trazado del vector B, lanzaré un segmento, en este caso lo estoy dibujando con rojo, y esto representará la suma vectorial del vector A con el vector B. Esta suma tendría como componente en X1 y como componente en Y menos 6. Veamos que es equivalente, vamos a borrar esto y vamos a ver que es equivalente. Regresemos al vector B a su posición original y vamos ahora a pensar que el vector B decidimos trazarlo primero. Trazamos primero al vector B y a partir de donde termina el vector B, para que vean que es equivalente a la suma de B más A y A más B. Trazamos a B, aquí trazamos un nuevo sistema de referencias auxiliar, lo estoy poniendo otra vez con líneas negras punteadas y a partir de este nuevo origen trazaríamos al vector A. El vector A tiene componente 4 en X y 0 en Y, entonces a partir de aquí me movería 4, 1, 2, 3, 4 en X y 0 en Y, me quedaría en este punto. Entonces trazaría este vector.
y eso es equivalente a desplazarlo de su posición original a este punto. Tendría entonces B, después trazado A, y a partir del origen hasta el final trazaría lo que es la suma de B más A, que vemos claramente que es exactamente la misma. Voy a regresar este movimiento para que observen. Tenemos a A, luego a B y la suma. Y ahora tendríamos a B, después a A y la suma. Es exactamente lo mismo. Veamos ahora el método para la suma de vectores, pero analítico. Aquí solamente estoy repasando el trazado de A, 4 en X, 0 en Y, el trazado de B, menos 3 y menos 6. Y luego la suma, que equivale a desplazar este vector a donde termina el vector A. Veámoslo nuevamente. Y el lanzamiento de un segmento o una flecha a partir del origen hasta donde termina el vector B. Tenemos ahí la suma de A y B. Y luego la equivalencia, si ponemos primero a B y a partir de donde termina B, trazamos a A, resulta exactamente lo mismo. Esto fue un repaso del método gráfico que acabamos de ver. Veamos ahora la suma analítica de los vectores, es decir, la suma componente a componente. Recuerden hacer una tabla. En la primera columna colocamos el nombre del vector, en la segunda las componentes en X y en la tercera las componentes en Y. Coloquemos las componentes del vector A, que son 4 en X y 0 en Y. Las anotamos en esta tabla. Ahora vamos con las componentes del vector B, que corresponden menos 3 y menos 6. Y hagamos una suma algebraica por columnas, componente en X con componente en X. 4 menos 3 se restan, queda el signo del más grande, que es positivo, me daría un 1 positivo. Y 0 menos 6 me queda un menos 6. Muy bien, esto sería el vector A más B. Lo único que me resta es escribirlo con su símbolo de vector. A más B es igual a la componente en X1, la componente en Y menos 6. Y comprobemos que estas componentes son efectivamente las que obtenemos con el método gráfico. Este es el vector de suma A más B, o la resultante. Observemos que si nos movemos a partir del origen una unidad en X a la derecha y 6 hacia abajo en Y, entonces obtenemos perfectamente las coordenadas del punto final de este vector. Y el trazado sería desde este punto hacia el punto final. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo con 3 vectores. El vector A con coordenadas 4,2, el B con 0, menos 5 y el C con menos 6, menos 2. Como siempre, primero les estoy dibujando los vectores nada más para aprender el trazado. Dibujamos el vector A, me muevo a partir del origen 4 unidades a la derecha en X y luego 2 hacia arriba en Y. Este es el punto final. Trazaremos entonces el vector A en esta dirección. A partir del origen hacia este punto 4,2. Luego tracemos al vector B, que lo vamos a poner en blanco, 0 en X, es decir, no me muevo ni a la izquierda ni a la derecha, me quedo aquí. Y 5 negativo en Y, solo me voy a mover hacia abajo y este sería el punto final. Ahí trazamos a partir del origen hasta el punto 0, menos 5 al vector B. Aquí lo tenemos. Y finalmente, otra vez, a partir del origen, me muevo las unidades 6 en X, pero a la izquierda porque es negativo. Entonces me iría hasta acá. Y después 2 en Y hacia abajo porque es negativo. Y trazaría del origen hacia acá al vector C. Ahí lo tenemos. Bien, esto es solamente el trazado. Recuerden, vamos a hacer ahora la suma por el método gráfico en el plano cartesiano del lado derecho. Volvemos a trazar al vector A. Recordemos que a partir de este punto tendríamos que trazar un sistema de referencias auxiliar
pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a trazar al vector b en su posición original, sería este, y lo vamos a recorrer hacia acá. Recordemos que es equivalente a partir de aquí trazar al vector b. Veamos lo que sucedería. Ahí está. Aquí trazamos también al vector c y ahora lo vamos a recorrer a donde termina el vector b. Así tendríamos la suma a primero, después más b y finalmente c. Ahí está trazado el vector c y finalmente este es el punto final. Después de escribir los tres vectores o dibujarlos, vamos a dibujar un segmento a partir del origen hasta el punto final del último vector. Este vector en rojo equivaldría a la suma gráfica de el vector A, el vector B y el vector C. Vamos ahora a ver el método analítico. Suma de componentes. Recuerden, componente en X, con componente en X, con componente en X. Va a ser exactamente lo mismo, pero ahora son tres vectores. Repasemos rápidamente el método gráfico. Dibujamos al vector A, componente 4 en X y 2 en Y. El vector B, componente 0 en X y menos 5 en Y. Y el vector C, componente en X menos 6 y menos 2 en Y. Ok, ahora se desplaza el vector B a donde termina el vector A y el vector C a donde termina el vector B. Y tendríamos el trazado de A más B más C. Recuerden que esto, para hacerlo en su libreta, obviamente aquí lo estoy haciendo con una animación. En su libreta van a trazar aquí un sistema de referencias auxiliar y a partir de ese origen trazarían a B. Luego, donde termina B, trazarían un sistema de referencias auxiliar y a partir de ahí se moverían 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en X a la izquierda y 1 y 2 unidades en Y hacia abajo, que son las componentes del vector azul, que lo hemos llamado C. Finalmente se trazaría del origen al punto final de C una línea que representa la suma de los tres vectores. Ahora vamos a ver si esto coincide con la suma analítica. Como ya es costumbre, les recomiendo hacer su tabla. Primera columna, nombre del vector. Segunda columna, componentes en X. Y tercera columna, componentes en Y. El vector A tiene componente en X 4 y en Y 2. Las anotamos en la tabla. Las componentes de B son 0, menos 5. Las ponemos 0, menos 5. Y las de C, menos 6 y menos 2. Ahora hacemos una suma de tres cantidades en X. 4 sumado con 0 me da 4. Y con menos 6 me daría un menos 2. 2 sumado con menos 5 y con menos 2 podemos observar que este 2 positivo y este 2 negativo serían 0. Se restarían, se dan un 0. Y 0 sumado con menos 5 me entrega menos 5. Finalmente escribimos la suma de A y B en su forma vectorial. Ponemos un símbolo de flecha arriba indicando que la suma de A, B y C vectores es igual a una componente menos 2 en X, una componente menos 5 en Y. Observemos que esto coincide perfectamente con el vector en rojo. Veamos a partir del origen si me muevo 2 a la izquierda y luego hacia abajo en Y. Y es el punto en donde termina precisamente la suma. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo video.